Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang. Om Shri Mahadeva Ki Jai. Om Namo Shivaya. Namo Namaha. Jai Mahen Pahadiva Pataragiri Maharaj. Om Jai Baba Yopi Vale Ki Jai. Om Parampara Ki Jai. Namo Namaha. Para la gloria de nuestro sagrado Sampradaya, a todos los maestros, al Shaya, al Señor Shiva. Todos ellos siempre nos han enseñado las verdades más importantes de los Vedas, del yoga. Sin un maestro no tendremos la luz para poder seguir y ese desvío de salir del camino nos puede llevar a sufrir o a enredarnos en los planos materiales y tener que reencarnar una y otra vez. Vamos a estudiar un poco los Vedas, el Vedanta, el maestro Shankaracharya hoy. El Bhakya-vritti, uno de los textos de Shankara, el Catecismo de Shankara, donde él nos enseña, como en los monasterios, la forma de vida yógica que debemos vivir los swamis, los yogis y las personas que nos gusta el sendero del yoga. Voy a cantar un pequeño mantra y luego retomamos. En 2-3 minuticos iniciamos. Jai Mahadeva. Shiva, Shiva Chambo, 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 Shiva, Shiva Chambo. Shiva, Shiva Chambo, 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 Shiva, Shiva Chambo. Shiva, Shiva Chambo, Shiva, Shiva Chambo, Shiva, Shiva Chambo, Shiva, Shiva Chambo, Shiva Chambo, Shiva Chambo, Shiva Chambo, Shiva Chambo. Shiva Chambo, 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 Shiva Chambo. Shiva Chambo, 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 Jai Mahadeva. Jai. Vamos a estudiar entonces el hermoso texto de Shankaracharya, el Bhakya-vritti, que traduce la exposición de las sentencias. Bhakya, los Mahavakyas, son las enseñanzas dadas por el maestro Shankaracharya
son mantras iniciáticos, se usan para meditar y se transmiten de maestro a discípulo. No solamente es el sonido que hace el mantra, sino el significado profundo que tiene y el poder que nos brinda al aprender estos vakyas, poder dar el salto hacia la comprensión del Brahman, de la esencia divina, de lo que llamamos Parashiva. Voy a cantarlo en sánscrito. Vamos a estudiar desde el 48 al 53. Dice así: Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Parashivaya. Om Sri Sai Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Tatvanachadi Bhaktyesu Lakshana Bhagalakshana So Ajanityadi Bhakyashta Padajor Ivana Para Aham Brahmeti Bhakyata Bodho Javadidi Babet Samashdi Sahitashtabat Avyasek Shravanagdikam Sruti Acharya Prashadena Trido Bodho Jadababet Nirashta Checha Samsara Nidanaha Purushatada Vichirna Karja Karano Bhutasuk Chirmairanabrita Vimukta Karma Migada Sadhya Eva Mishushyate Parabda Karma Bhogena Jivan Mukto Jadababet Krinshi Kalam Anarada Karma Badansya Samshaye Niratati Shayanandam Vaisnavam Paramambatam Purnat Avritirahitam Kaivaljam Pratipayate. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Traducción al español. Haremos la lectura en español completa y luego haremos el análisis que haría un Swami de Shankaracharya, las enseñanzas advaitas shivaístas que nos ha transmitido nuestro amado maestro. En sentencias como tú eres eso, o en otras, la interpretación indirecta consiste en una implicación parcial. Como en el caso de los dos términos o en una frase como esto es eso u otras, no hay otro tipo de implicación. Habría que ejercitarse en la escucha conjuntamente con el control de la mente y con otras disciplinas interiores, hasta que la comprensión del verdadero significado de la sentencia yo soy Brahman sea plenamente efectiva. Cuando por la gracia del Maestro y de las Escrituras, este conocimiento conciencia se asiente, entonces el ser habrá extinguido para siempre toda causa de la existencia transmigratoria. Con la disolución del cuerpo burdo y del cuerpo sutil, al ser independiente de los elementos sutiles y libre del aprisionamiento del karma, se libera inmediatamente. Así como la extinción de la esclavitud determinada por las acciones transcurridas que todavía no han dado resultado. En cualquier momento esto suceda, aún asistiendo con desapego a las consecuencias de las acciones pasadas, es entonces cuando se libera en vida. Él realiza el supremo absoluto, que es la suma beatitud, es decir, consigue la morada suprema del que lo abarca todo y donde no hay regreso. Om Sri Sai Shankaracharya Ki Jai.
Bueno, son sentencias, los vakyas. Esta es la forma que enseñaba nuestro maestro Shankaracharya. Nos hacía reflexionar sobre temas muy profundos de la existencia desde la visión del yoga. Y estas reflexiones nos permitían acercarnos a esa morada suprema, a Mukti, al Samadhi, a la iluminación, a la plenitud, a la meta máxima que tenemos todos los seres humanos y los yogis. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos pueden escribir aquí en el chat, donde estamos llevando a cabo este satsang. Este satsang está siendo transmitido desde el Shiva Ashram en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Aquí tenemos la sede principal del Ashram Shivaísta, del Jai Baba Yogi Vale Ki Jai. Bueno, vamos a ver qué nos enseña más desmenuzado todo este conocimiento. Vakya Vritti, Vrittis. Los Vrittis son la forma en que la mente funciona, el entendimiento de todos estos Vakyas desde lo mental. Podemos aprender desde la lógica, el análisis, la reflexión, términos que nos van a ayudar después cuando hagamos nuestro sadhana y nuestras prácticas de meditación, vivenciar al Brahman, vivenciar esa verdad absoluta, esa plena sabiduría, esa fuente inagotable de paz y de amor. En sentencias como tú eres eso, entonces sería el Vakya Tatvat Ashi, tú eres eso, sería en sánscrito Tatvat Ashi. Nos está enseñando el tú y el yo, Tatvat Ashi, tú eres eso. Cuando habla del tú, ¿de quién está hablando? De este Jiva, el que está aquí, ahorita como reflexionando sobre las verdades más trascendentales. Y cuando hablamos del eso, nos está comunicando con el Brahman Supremo, con la fuente inagotable de verdad. Ese Brahman Supremo es como inaccesible, incomprensible. Pero el maestro Shankaracharya nos dice, oye, identifícate tú con el Brahman. No te identifiques con algo diferente al Brahman, que tú no eres ese algo diferente al Brahman. A veces nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con el ego, con las cosas materiales y perdemos la conexión con esa verdadera esencia divina que es el Brahman Supremo. Entonces el maestro dice, tú eres eso, tú eres eso, tú eres eso. Entonces uno pregunta, ¿pero qué es eso? Entonces la respuesta del Brahman, aunque es una respuesta con palabras, lo que implica es que eso que estamos como tratando de entender es el espíritu puro que se manifiesta en toda la creación, esa verdad espiritual esencial. Cuando me identifico con el cuerpo, lo material, no puedo vivenciar esa experiencia maravillosa de ser ese Brahman supremo, esa esencia espiritual divina, fuente de toda eternidad. El ser esa fuente inagotable de espiritual divina no es este cuerpo, no es este ego, no es esta individualidad. No, porque a veces como que nos confundimos. Cuando yo digo yo, tú eres eso, o sea, ese tú, ese yo, cuando decimos es eso, no, ya no me identifico con mi cuerpo ni con mi mente. El jiva que se está preguntando se desvanece en esa verdad trascendental que es que somos para Shiva, que somos Brahman, ese espíritu puro. Entonces dice que ese Vakya, o en otras Vakyas, la interpretación indirecta consiste en una implicación parcial. Como en el caso de los dos términos, o en una frase como esto es eso u otras, no hay otro tipo de implicación. Entonces viene como la reflexión filosófica. Este tipo de reflexión era la que se usaba allí en India, en los monasterios donde están los monjes, los swamis de Shankara, haciendo esa
meditación profunda sobre estos términos, tratando de entender esa verdad suprema. El primer paso es hacer la sentencia, tatuada allí, tú eres eso. Luego la reflexión sobre qué es eso, qué es tú. Y luego viene toda la implicación de poderlo comprender apropiadamente. Ahora hablamos y pareciéramos entenderlo fácilmente, pero luego viene la vivencia de esa enseñanza, que es lo que nos lleva a la práctica del yoga, a la práctica de las austeridades, a una vida meditativa para poder vivenciar esa gran realidad que nos es revelada por el maestro, como ese mantra secreto, por ejemplo, Tat Tuat Ashi, y es un mantra que nos es revelado para que podamos, a través de esas mismas vibraciones dadas por nuestro Guru, experimentar esas verdades supremas. Habría que ejercitarse en la escucha, conjuntamente con el control de la mente y con otras disciplinas interiores. Entonces, empezar por escuchar. El mantra lo escuchamos del maestro que nos lo revela, Tat Tuat Ashi. Aprender a conectarnos con ese recuerdo cuando ese Vakya fue revelado. Ese escuchar nos va llevando a preguntarnos. Y luego vienen los actos meditativos. Entonces, cuando yo empiezo a meditar, empiezo a repetir el Tat Tuat Ashi en sánscrito, sabiendo que me está diciendo tú eres eso. Y empiezo mi técnica de repetición del mantra una y otra vez con la lengua del pensamiento. Tat Tuat Ashi, Tat Tuat Ashi. Voy regulando mi respiración, me pongo en una buena postura, una buena sana de meditación, relajo mi cuerpo, me concentro. Todo eso son las partes de las técnicas, dice, conjuntamente con el control de la mente y con otras disciplinas interiores. El control de la mente se logra a través de ese mantra, Tat Tuat Ashi. Controlar la mente implica no dejarse llevar de lo externo. La mente tiende a salirse cuando tú estás en estas meditaciones. Los ojos quieren ver, los oídos escuchar y el cuerpo se quiere hacer sentir. Lo que hacemos nosotros al controlar la mente es dirigir la atención a un solo punto. Las técnicas interiores nos las enseña el yoga, el Laya Yoga, el Raja Yoga, el Mantra Yoga, el Hatha Yoga. Todos los yogas nos van enseñando técnicas de dominio del cuerpo para poder dominar la mente. Si yo no puedo dominar mi cuerpo, no va a poder dominar la mente. Eso me lo da el Hatha Yoga. Luego vienen las técnicas de devoción, como repetir el mantra Tat Tuat Ashi, pero repetirlo con amor y devoción. Viene el Laya Yoga, que es la transformación de no estar solo como conectado con el mundo físico externo, sino poder vivenciar experiencias más sutiles, como cuando cerramos los ojos y podemos repetir el mantra dentro de nosotros. Ya es una experiencia no burda, física, sino más astral, más sutil. Y bueno, ya viene el Raja Yoga, que es al final el control total de la mente, donde hay una buena concentración, un buen enfoque. Dentro de estas técnicas está el Drishti, Dhyana, Dharana, Samadhi. Drishti, atención, Dharana, concentración, Dhyana, meditación, Samadhi, unificación. Se llama el Sanyama, meditación perfectamente concentrada. Entonces lo que nos quiere decir el maestro, bueno, ya sabemos que existe el Tat Tuat Ashi, ahora hagamos la repetición de ese mantra cuando meditamos. Cierras los ojos, respiras armoniosamente, relajas tu cuerpo y empiezas a repetir Tat Tuat Ashi, Tat Tuat Ashi, Tat Tuat Ashi. Eso va haciendo que poco a poco entres en ese estado de meditación profunda donde ya no hay pensamientos y donde puedes vivenciar esa verdad trascendental. Tú eres eso. Empiezas a experimentar al Brahmana, para Shiva. No se experimenta con esta mente, con este ego. Se abre el tercer ojo y empiezas a percibir
se abre la clariaudiencia, empiezas a escuchar ese mantra vibrando en unidad con la divinidad. Empiezas a tener una experiencia mística profunda. Nos revela esto que no solamente es leer un libro y repetir en voz alta tatuada así, sino es vivenciarlo a través de las técnicas de meditación para poder tener esa experiencia de iluminación que queremos todos los yogis. Dice que entonces habrá que ejercitarse en la escucha conjuntamente con el control de la mente y con otras disciplinas interiores hasta que la comprensión del verdadero significado de la sentencia Aham Brahmashmi, yo soy Brahman, sea plenamente efectiva. Cuando hablamos de comprensión del significado, no solamente es una cuestión como intelectual, que podemos reflexionar al respecto y entender que sí, que realmente todo es Brahman, que yo soy Brahman, pero cuando estamos en este cuerpo, el ego, la mente, el cuerpo físico, el cuerpo sutil, quieren hacerse sentir y a veces generan como la confusión. Pero la experiencia de la meditación nos lleva a vivenciar ese Brahman. No solamente es una teoría, una fe ciega en creer en algo, sino que tú experimentas esa verdad. ¿Cómo se experimenta? Cuando paras el diálogo mental surge la gran luz de la intuición, tu tercer ojo se abre, el Shiva Netra, y empiezas a percibir esa maravillosa luz del Shivayoti dentro de ti. Y empiezas a darte cuenta que tú estás más allá de este cuerpo, de esta mente, de este intelecto, de este ego, más allá del cuerpo burdo y sutil, y tienes la experiencia del Brahman, de tu esencia espiritual, de tu esencia divina. No es algo imaginario, no es una alucinación, es una experiencia real, así como cuando tú y yo estamos hablando, que tenemos esa sensación de verdad que está aquí incluida en nuestro diálogo. Cuando tú tienes esa experiencia yógica, es tu experiencia, es tu verdad, es una realización yógica. Llamamos el samadhi, experiencia yógica profunda, mística, y que toda la podemos alcanzar si seguimos las enseñanzas de los maestros. Dice el significado, Aham Brahmashmi, yo soy Brahman. Nos dan otro mantra, Tatuat Ashi, tú eres eso, y Aham Brahmashmi, yo soy Brahman. El término Brahman es un término que no se puede explicar con palabras porque es incomprensible. Sin embargo, lo más cerca que podemos llegar a él es esa esencia eterna, fuente de paz eterna, de amor eterno, de sabiduría eterna, fuente de plenitud, de realización espiritual, que es una con todo el universo, no es dual, lo abarca todo, desde los elementos más burdos como tierra, aire, fuego, agua, éter, hasta elementos más sutiles como manas, buddhya, ahankara, es decir, los aspectos psíquicos, astrales, abarca los tres mundos y a la vez está más allá de todo cuanto existe. Lo más cercano que pudiéramos llamar es como la espiritualidad divina pura, impersonal, que no tiene un nombre ni una forma, no está sujeto al tiempo, al espacio, ni al karma, ni a la ignorancia, ni a la ilusión. Es una esencia pura divina que está en toda la creación y que tú, al ser parte de las criaturas de este universo, presentas la experiencia de la divinidad dentro de ti. El Brahman está allí, dentro de ti, dándote la vida, dándote lo que es lo que llamamos nosotros el alma, el espíritu. Eso es lo que nos da la fuerza vital. Muy bien, luego dice, cuando por la gracia del Maestro y de las Escrituras, qué bonito, se necesita la gracia del Maestro y también de las Escrituras para poder llegar a la meta. El gurú en el yoga es muy importante, es como aquel que nos va enseñando, el profesor. Necesitamos ese profesor que sepa bien las cosas para que nos las revele. Sin ese profesor nunca llegaríamos a la meta. Entonces lo importante en las escuelas de yoga es tener ese gurú iluminado, fidedigno,
que nos lleve por el buen camino. Y habla de las escrituras como las que estamos leyendo. El Bhakya-vritti, por ejemplo, es parte de las enseñanzas de los Vedas. Este tipo de escrituras nos ayudan a tener más claridad sobre los diferentes temas que estamos tratando. Entonces dice, cuando por la gracia del Maestro y la Escritura este conocimiento, conciencia se asiente. Qué bonito, habla conocimiento, conciencia, es una palabra que viene unida. Conocimiento, conciencia, ¿qué significa? Hay algo intelectual, pero es una vivencia que se da. Nosotros decimos, realiza al Brahman. Conoce al Brahman, realiza al Brahman. Conocer al Brahman es como la parte teológica y filosófica. Realizar al Brahman es la experiencia que confirma esa enseñanza. Es una enseñanza no solo teórica. Entonces el ser habrá extinguido para siempre toda causa de la existencia transmigratoria. Cuando se asiente esta vivencia, cuando tú ya vives esta experiencia, para llegar a una meditación profunda hay que tener una vida ética y moral, hay que practicar yoga, hay que seguir los caminos enseñados por el sadhana. Es una vivencia continua para poder llegar a la experiencia de la meditación y tener esa plenitud del Brahman. Hoy estamos conversando al respecto, nos sentimos contentos de estas enseñanzas que son transmitidas desde el punto de vista intelectual, pero conocemos ya técnicas que al vivenciarlas, vas tú también a asentar esa gran verdad, esa conciencia de la realidad del ser dentro de ti. Entonces el ser habrá extinguido para siempre toda causa de la existencia transmigratoria, lo que nos hace encarnar una y otra vez, eso que se llama adharma, el incumplimiento de los yamas y niyamas. La dharma es la infracción a la ley cósmica. Esas leyes, así como está la ley de gravedad que existe y las leyes de la astrofísica, las leyes de la cuántica, también hay unas leyes cósmicas que no podemos evadirlas así no creamos en ellas. Son cosas tan fundamentales para todo el mundo como no robar, como no matar, por ejemplo, que entendemos muy bien ese concepto y lo podemos llevar a que hay otros actos parecidos a esos que pueden generar una infracción en esas enseñanzas que llamamos las leyes cósmicas. Cuando hacemos esa infracción, los deseos nos van enredando más. Empiezo a desear una cosa, me enredo, más las cosas que generaron esos frutos de esa acción generan el enredo en el samsara. Los yogis decimos, no queremos estar más enredados en el samsara, por eso hablamos de mukti, la liberación, liberarse de ese samsara, ese ciclo de nacer, morir, nacer, morir. Con la disolución del cuerpo burdo y del cuerpo sutil, al ser independiente de los elementos sutiles y libre del aprisionamiento del karma, se libera inmediatamente. Disolución del cuerpo burdo. El cuerpo burdo lo podemos trascender cuando tú meditas, dejas tu cuerpo tranquilo, relajado, tú ni sabes que el cuerpo está ahí, porque estás en una meditación profunda, estás conectado con la divinidad dentro de ti. Cierra los ojos, estás ahí encarnado, pero tú trasciendes ese cuerpo físico con la meditación. Inténtalo con las técnicas que enseñamos en nuestras clases de yoga. Puedes tú relajar tu cuerpo en una buena postura como Shavasana y trascender el cuerpo burdo que está hecho de tierra, aire, fuego, agua y éter. Y luego dice el cuerpo sutil. El cuerpo sutil está hecho de prana, manas, buddhi, ahankara, de shita, estados mentales, emocionales, intelectuales, egoicos. Todo eso se puede trascender también. Cuando tú meditas para estudiar algo mental, vas más allá de buddhi, de ahankara, de los egos, y experimentas la vivencia átmica, la experiencia divina espiritual del samadhi, la iluminación. Dice que al ser independiente de los elementos sutiles,
Hay elementos sutiles también que generan ataduras. El mismo acto de prana, el prana, de una u otra manera nos genera también una experiencia corporal. El Brahman está más allá del prana, experiencias más espirituales. Todos los elementos sutiles que llamamos energía, por ejemplo, se trasciende también al tener esa experiencia espiritual. Y libre del aprisionamiento de la acción, del karma. El karma es lo que nos ata. Cada deseo se busca materializar, las cosas que deseamos buenas nos atan a volver a encarnar para hacer eso algo bueno, y las cosas que llamamos malas, negativas, nos generan sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte. Encarnaciones de baja vibración, de sufrimiento, instintivas, en cuerpos incluso un poco degradados por culpa de ese mismo karma. Porque todo lo que tú recibes es porque es tu merecimiento, sean cosas buenas que traigan alegría o cosas que generen sufrimiento. Entonces dice que cuando se genera ese límite del karma, es decir, ya no hay más karmas que se generen, y eso se llama nekarma, ya no hago yo cosas que generen más karma y quemo todos los karmas acumulados que tengo de vidas anteriores, puedo liberarme. Ese liberarme podrían pasar muchas encarnaciones, o puede ser en esta misma encarnación si sigue las enseñanzas dadas por el maestro. Nos dice, medita, trasciende el cuerpo físico, el cuerpo sutil, todo tipo de energías, aprende a superar el karma y puedes lograr ese estado de liberación. Así, con la extinción de la esclavitud determinada por las acciones transcurridas que todavía no han dado resultado, o sea que todavía incluso cuando la persona logra tener esa experiencia yógica, hay todavía ciertos karmas que se deben de pagar. Si ya no tuvieras más karmas que pagar, pues desencarnas inmediatamente porque ya viviste las cosas que tenías que vivir. Entonces nos dicen, el yogi empieza a tener su experiencia de meditación, de tener la vivencia de la divinidad, no vuelve a generar más karmas. ¿Cómo se genera esa actividad de no generar más karmas? Pues primero no tener más deseos, vivir contento con lo que se tiene, servir, cumplir el Bhakta Seva, el Guru Seva, el Chaiva Seva. El servir a los demás no genera más karmas, lo hago como un acto de Bhakta Seva, es decir, amor a la divinidad que habita en esos seres. Cuando yo cumplo el Guru Seva, lo que el Guru nos enseña que hagamos, no estamos generando nuevos karmas. Cuando tú cumples el Dharma y te vuelves un instrumento de la divinidad, ya no generas nuevos karmas, empiezas a tener una vivencia más espiritual y todos los karmas negativos que están por cumplirse, bueno, se asumen. Dice, en cualquier momento esto suceda, aún asistiendo con desapego a las consecuencias de las acciones pasadas. Es entonces cuando se libera en vida. Es decir, él todavía tiene algunas cositas pendientes, por eso está encarnado y debe cumplir con eso sin estar apegado a los resultados de la acción, viviendo la experiencia que corresponda con desapego, sabiendo que es la voluntad divina y con esa actitud yógica, todo el día meditando, todo el tiempo meditando. Es muy importante estar en esa meditación del Tattvat Ashi o Aham Brahmashmi el mayor tiempo posible para no perder esa conexión con la divinidad. De todo modo dice, es un liberado en vida, ya ha llegado a la experiencia directa, ha comprendido esa verdad trascendental y su forma de vida, al ser un instrumento de la divinidad, es una vida ejemplar, de santidad, de pureza, de autocontrol. Él realiza el supremo absoluto, que es la suma beatitud. Realizar el supremo absoluto es la vivencia del Brahman para Shiva, que es la suma beatitud, es lo más santo, lo más puro. Para llegar a esa santidad del Brahman, el yogi debe convertirse en una persona buena, seguir el buen camino de la pureza, de la santidad.
Es decir, consigue la morada suprema del que lo abarca todo y donde no hay regreso. La morada suprema nosotros llamamos el Brahman. No hay regreso, ya no tienes que volver a reencarnar. Cuando llegas a esa meta, has logrado lo máximo que se está buscando, tanto para los dioses como para los humanos, para todos los que estamos encarnados. El poder llegar nuevamente a esa experiencia del Brahman supremo, la morada suprema, regresar a donde está Shiva, ser uno con Shiva. Porque en el mundo de Advaita no hay dualidad, no es que Shiva está allá y yo acá. Cuando un yogi logra esa experiencia del Samadhi, Jiva se desvanece y solo queda Shiva. Shiva es el Brahman supremo, es para Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Om Chiamadeva Ki Jai. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Dice, maestro, ¿podría repetir el mantra que mencionó al inicio y las propiedades del mismo? Namah Shivaya. Muy bien. El mantra es Tat Tuat Ashi. Tat Tuat Ashi. Tú eres eso. Es un mantra iniciático que nos va a llevar hacia el Samadhi, a fundirnos con el Brahman. Se debe repetir con la lengua del pensamiento en estado de meditación profunda. Tat Tuat Ashi. Es un mantra iniciático para liberarnos del samsara, alcanzar el Samadhi. Bueno, no veo más preguntas. Me alegró mucho haber estado con ustedes compartiendo este satsang. Que tengan muchas bendiciones. Saludos de nuestro maestro Mahenpa Hadibaba Taragiri Maharaj en India. Siempre manda sus bendiciones a toda la congregación. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Hasta pronto.